Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los datos curiosos de la Sagrada Escritura. Esperamos les guste, así que vamos a comenzar. Iniciamos con una pregunta. ¿Los tres reyes magos? ¿Conoces la historia de tres hombres muy bien vestidos que viajaron en camello y le presentaron al bebé Jesús regalos de oro, incienso y mirra? Lo curioso es que en ninguna parte de la Biblia dice cuántos hombres llegaron. Pudieron haber sido 2, 20, quién sabe. Además, Jesús no era un bebé cuando ellos llegaron. Los libros de la Biblia están organizados por estilo de redacción, no por cronología, debido a que la Biblia comienza con el libro de Génesis, un relato de la creación y el comienzo de la humanidad. A menudo asumimos que lo que sigue a lo largo de la Biblia es el orden cronológico, pero no es así, y tampoco debió ser así. Quiere decir que, hablando de manera general, el Antiguo Testamento viene cronológicamente antes del Nuevo Testamento, pero dentro de cada testamento las cosas son un poco diferentes. En Hechos 20 leemos acerca de un niño que estuvo presente en uno de los sermones de Pablo. Pablo habló durante tanto tiempo que el niño se durmió y cayó desde el tercer piso y murió. Pero Pablo lo trajo de vuelta a la vida. La Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción conocida de la Biblia hebrea al griego. La Septuaginta también incluyó traducciones de algunos libros apócrifos y deuterocanónicos. Septuaginta viene de la palabra latina 70, que era aproximadamente la cantidad de traducciones que se rumora que trabajaron en el proyecto. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fue traducido primero en algún momento del siglo III a.C., mientras que el resto lo fue en el siglo II. Muchos escritores y apóstoles del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta como su escritura. Los eventos de la Biblia en realidad tienen lugar en solamente 3 continentes: África, Europa y Asia. La Vulgata. Avanzamos en el tiempo unos cientos de años, hacia el 382 después de Cristo, cuando el Papa Damasio I le pidió a un erudito de la Biblia, Jerónimo, que revise traducciones previas de los evangelios al latín. Jerónimo llevó las cosas un paso más allá y realizó la traducción al latín de casi toda la Biblia, con la ayuda de algunos colaboradores no identificados. La Vulgata se convirtió en el texto oficial de la Biblia de la Iglesia Católica durante más o menos los siguientes 1000 años. El latín era el idioma común de las personas en el momento de su traducción. Sin embargo, la mayoría de plebeyos no sabían leer. Como tal, el acceso a la Vulgata se limitó a gran parte del clero católico. La primera traducción al inglés de la Biblia se basó en la Vulgata. La traducción de Wycliffe. John Wycliffe, un inglés, tuvo problemas con la autoridad católica. Él creía que la palabra escrita siempre tendría más autoridad que el papado, por ser, en su opinión, la verdadera voz de Dios. En 1382, en contra de la voluntad de la Iglesia Católica, realizó la primera traducción al inglés medio, la forma en que simbólicamente adoptó la lengua inglesa hablada en Inglaterra desde finales del siglo XI. Esta traducción de la Biblia, basada en la Vulgata, fue el instrumento clave para hacer que la Biblia esté disponible para el público. Wycliffe murió de un derrame cerebral en 1382, a la edad de 64 años. Décadas más tarde, después de ser declarado oficialmente hereje por la Iglesia Católica, su cuerpo fue exhumado, sus huesos quemados y las cenizas arrojadas a un río.
un error en la publicación de la Biblia. Este hecho es probablemente menos útil que el resto, pero al menos es un poco entretenido. En 1631 algunas Biblias fueron impresas con un desafortunado error tipográfico. Una palabra importante, la palabra no, fue omitida de uno de los 10 mandamientos. El versículo decía, cometerás adulterio. Los apócrifos. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, unos 400 años antes del nacimiento de Cristo y el comienzo del Nuevo Testamento. Mucho de lo que sucedió entre el 400 a.C. y el nacimiento de Cristo está contenido en los escritos apócrifos. Los apócrifos son aceptados como escritura por la Iglesia Católica, pero no son aceptados por la mayoría de las demás sectas cristianas. La Torá. Es posible que hayas escuchado que las personas de fe judía veneran el Torá como una escritura sagrada. El Torá no es otra cosa que los 5 libros de Moisés que se encuentran en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El credo de Nicea. El credo de Nicea, como el primer intento de los líderes cristianos que produjeron sus propios artículos de fe, fue el resultado del primer concilio en Nicea, en algún lugar de la actual Turquía, que tuvo lugar en el año 325 después de Cristo. El concilio se reunió principalmente para abordar una pregunta doctrinal que surgió entre los cristianos en Alejandría. ¿Cuál es la naturaleza de Dios el Padre y Jesucristo? Algunos, pero pocos, argumentaron que la Biblia enseñaba que Cristo fue la primera creación de Dios el Padre y por lo tanto estaba sujeto a la autoridad del Padre. La conclusión del concilio, por voto casi unánime, adoptó una perspectiva distinta: que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado, no creado, siendo de una sola sustancia con el Padre.